Muy buenas tardes. Muchas gracias a los que aún subsisten y a esta hora de la tarde para esta conferencia final, que pues no es que sea una conferencia para terminar, sino una conferencia para iniciar una serie de reflexiones, sobre todo a quienes nos dedicamos a la actividad judicial. La responsabilidad que tenemos y la responsabilidad en que podemos hacer incursionar al poder público judicial con nuestras decisiones. Es más o menos el tema central de la conferencia que he entregado a los organizadores del evento. Y a propósito de eso, pues, agradecer al doctor Zamorano la invitación al Instituto de Derecho Procesal, pues, esta oportunidad que me da para presentar unos temas fundamentales dentro de la estructura del Estado Social de Derecho, como es el de la posible responsabilidad del Poder Judicial del Estado, en razón de sus decisiones, de sus actuaciones, de las omisiones en que pueda incurrir. La conferencia la he denominado responsabilidad del Estado la responsabilidad del Estado por daños antijurídicos derivados de la actividad de la Administración de Justicia, que es un tema general que tiene su ubicación, su contexto, un poco a nivel, para hacer una especie de introducción, ¿Se apagó? La derecha. Muy bien. Para hacer una introducción y una ubicación del auditorio en relación con el tema, podemos indicar lo siguiente. Hablar de la responsabilidad del Estado es hablar de uno de los elementos estructurales de cualquier Estado de Derecho. Es una columna vertebral fundamental si se quiere realmente convivir en una sociedad respetuosa, no solamente de las obligaciones, sino también de los deberes, no solamente de los compromisos que le puedan corresponder a los particulares, sino también respetuosa en esas relaciones inevitables que existen entre quienes ejercen el poder y los ciudadanos. El principio de la responsabilidad vital para la convivencia pacífica de la sociedad. Todos nuestros ordenamientos jurídicos parten de la necesidad del reconocimiento al principio de responsabilidad. Inclusive hablando del principio de responsabilidad dentro de una concepción clásica, porque realmente bajo las estructuras convencionales que vamos a explicar y dentro del régimen constitucional contemporáneo, del régimen constitucional moderno, pues más que principio de responsabilidad es el principio al reconocimiento de víctimas y de su reparación, porque no se gira en relación con la actividad pública, sino frente a las consecuencias de esa actividad pública cuando se proyecta sobre los bienes, sobre los derechos de los particulares, de los asociados, en configuración de situaciones que dan lugar a daños en relación con esas personas, en los derechos de las personas. Entonces, ese es el ámbito dentro del cual se mueve la conferencia. Mirar si existen algunos tipos de excepciones en cuanto a la postulación del principio vital de convivencia dentro del Estado democrático, dentro del Estado social, dentro del Estado de Derecho y fundamentalmente dentro del Estado de Derecho si vamos a hablar de un concepto de víctimas. Entonces, ese es diría yo que es el elemento central de introducción para poder entender este problema de la responsabilidad del juez, de la responsabilidad del Poder Judicial, porque no estoy hablando de la responsabilidad individual del juez, sino de la responsabilidad institucional, responsabilidad del Estado en relación de la actividad judicial. En segundo lugar, no podemos reconducir el tema de la responsabilidad del Poder Judicial única y exclusivamente al ordenamiento constitucional. Sería una visión a esta altura de la evolución de nuestro derecho y sobre todo del sistema interamericano de derechos humanos, una visión restrictiva y peligrosa para la convivencia dentro de cualquiera de nuestros países. Porque el tema de la responsabilidad no deviene de un orden constitucional, sino de un orden convencional.
la necesidad de que el Estado responda por el ejercicio de cualquiera de sus poderes cuando ocasiona daños antijurídicos en relación con los bienes y derechos de las personas, ha sido objeto de tratamiento en el sistema interamericano a partir de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en algunos otros instrumentos internacionales que conforman todo un ordenamiento sustancial que le dan al tema de la responsabilidad de los poderes públicos, pues ya una contextura no solamente de carácter positivo internacional, sino también de conformación de principios vinculantes para la actividad pública en cualquiera de los estados. Luego, no pueden ustedes circunscribirse exclusivamente de si Panamá, Colombia, Venezuela, etcétera, tienen o no reconocida la responsabilidad del Estado en sus ordenamientos constitucionales, porque si así no está reconocida, de todas maneras deviene por ordenamiento convencional. Y si no estuviese en el ordenamiento convencional, deviene porque es una regla elemental de convivencia dentro de un Estado de Derecho. Partan de ese principio, así sencillo, así de visto. Por lo tanto, las fuentes que vamos a utilizar son directamente convencionales. Tercera observación, que me parece que es de carácter vital. El principio de la responsabilidad es universal para los poderes públicos. ¿Qué significa? Que no solamente se circunscribe a la actividad de la administración, del Poder Ejecutivo del Estado, que compromete también la actividad legislativa y la actividad del Poder Judicial y de los particulares que eventualmente ejerzan funciones públicas, sean funciones públicas administrativas o funciones públicas judiciales que son permitidas en algunos ordenamientos. Por eso se debe entender que todos ellos, cuando concurren en la configuración de daños antijurídicos, vulneran los derechos de las personas, ahí el Estado está llamado a responder. Ese es el punto de entrada central. Retomemos nuevamente el primer aspecto de esta introducción, el aspecto convencional. ¿Dónde está señaladas, porque me toca resumir la conferencia, dónde están señaladas en nuestro sistema interamericano para ubicarnos dentro del contexto de Panamá, dentro del contexto de Colombia y los demás países miembros y signatarios de la Convención Americana de Derechos Humanos? Si nos vamos al análisis de la Convención y buscar los fundamentos de la responsabilidad del Estado juez o de la responsabilidad por el ejercicio del Poder Judicial en el Estado, vamos a encontrar un punto fundamental. Yo diría que es el gran soporte de esa responsabilidad, que es el postulado de la tutela judicial efectiva que trae la Convención Americana. En todos sus aspectos, entendida la tutela judicial efectiva como un postulado de carácter sustancial que comprende todo aquello que se debe garantizar y se debe brindar en la actividad judicial por parte de los poderes, por parte de quienes ejercen esa actividad, sean jueces de menor entidad o sean las cortes, las altas cortes del Estado, aquellos órganos de cierre. Todos ellos están obligados o estamos obligados cuando ejercemos esa actividad a dar absolutamente todas las garantías que la Convención Americana señala. Si desagregamos ese postulado básico en la Convención Americana de Derechos Humanos, vamos a encontrar las siguientes disposiciones que resultan vitales para el entendimiento del problema. El artículo 1.1, el artículo 1.2, el artículo 2, el artículo 1 cuando postula todos los derechos que son objeto de tratamiento, el artículo 2 cuando dice que las autoridades de todos los países están obligadas en cualquiera de sus poderes públicos a cumplir y hacer cumplir y dictar las normas necesarias para que se cumpla la Convención y se respeten los derechos humanos. El artículo 8.1, el artículo 10 y el artículo 25 de la Convención nos dan un esquema ya mucho más claro de lo que es el alcance de las bases en relación con la responsabilidad del Poder Judicial. Repito, el artículo 2 en cuanto al deber de adoptar disposiciones internas. El artículo 8.1 en cuanto regula el tema de las garantías judiciales que en los alcances que ha dado la Corte Interamericana
se entienden no solamente como meras aplicaciones de la ley procesal, sino que son garantías amplias y sustanciales en todos los aspectos para hacer respetar los derechos de las personas en un momento determinado. El artículo 10 de la Convención Americana, que postula la necesidad de indemnización en los casos de existencia de error judicial, que es una de las hipótesis que se tratan y que se deben manejar por los ordenamientos jurídicos internos para efectos de responsabilidad. Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial. El artículo 25, que regula la protección judicial, todos los recursos a que tenemos derechos los ciudadanos miembros de que hacemos parte, nuestros países hacen parte del sistema interamericano. Igualmente, son aplicables para efectos del entendimiento de la figura que nos ocupa en este momento algunas regulaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Hago referencia fundamentalmente al artículo 9 y al artículo 14. El artículo 9 cuando señala que toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa tendrá el derecho efectivo a obtener reparación. Y el artículo 14 que nos dice que cuando una sentencia condenatoria en firme haya sido ulteriormente revocada o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido. Vean ustedes entonces que hay un marco normativo supranacional que nos da ya mayor claridad sobre lo que debe ser el tema de la responsabilidad. Ya no es un tema exclusivamente de soporte doctrinario, de que el Estado debe responder. Ya es un tema de compromiso internacional, con norma imperativa. El Estado debe responder porque se debe garantizar la tutela judicial efectiva, y en los casos en que exista una ruptura de esa tutela judicial efectiva, el Estado debe responder. Y las disposiciones convencionales nos señalan algunas hipótesis: privación injusta de la libertad, error judicial y cualquier otra hipótesis de desconocimiento del debido proceso en la actuación judicial cuando no ha sido debidamente corregida por la autoridad competente. Entonces el espectro de soporte es supremamente amplio, muy amplio, y nos vincula desde todo punto de vista. Para estos efectos, hecha esta explicación de manera rápida, vamos a mirar ahora las diferentes hipótesis que podemos deducir de razones de responsabilidad, para denominarlas de una manera sencilla. Hipótesis que las normas convencionales nos están diciendo que de llegar a conformarse, a estructurarse en la vida real de un caso, de un proceso o de una actuación de una autoridad judicial, daría lugar a responsabilidad. La primera de ellas hace referencia prácticamente a la actuación del poder público judicial cuando se trata de asuntos penales. Y nos denomina bajo un concepto amplio y sustancialmente nutrido de que habrá responsabilidad del Estado, vean ustedes ahí, por privación injusta de la libertad. Privación injusta de la libertad que puede provenir de una decisión judicial o de la aplicación de medidas cautelares. ¿Qué es lo que se quiere por parte del sistema interamericano? ¿Cuáles son los parámetros establecidos convencionalmente que nos obligan internamente en cada país? Primero, juzgamiento en libertad. Segundo, respeto de todas las normas garantísticas del debido proceso en la actuación. Tercero, proscripción de decisiones desmedidas, aplicación de principio de proporcionalidad cuando se trate de aplicación de medidas cautelares. Cuarto, proscripción absoluta de la subjetividad para limitar la libertad de las personas, porque la libertad es un bien que debe ser preservado sustancialmente de manera permanente por las autoridades. Desde esa perspectiva,
cuando se producen decisiones que afecten los derechos de las personas, sus bienes constitucionales, sus bienes materiales, sus bienes inmateriales, produzcan daño antijurídico, el Estado debe responder. Cuando se juega con la libertad sin fundamentación, cuando se juega con la libertad de manera desproporcionada, cuando en la decisión judicial han operado elementos que no tienen una respuesta objetiva dentro del acervo procesal, cuando ha sido el producto de la violación del debido proceso, nos dice la Convención Americana y nos dice la Declaración de Derechos Civiles y Políticos, hay lugar a reparar a esa persona, hay lugar a indemnizar. Y esa indemnización, pues tiene que ser una indemnización material, una indemnización no solamente indemnizatoria, tiene que ir más allá, tiene que ser reparadora. Por eso estamos hablando modernamente entonces de la existencia de reparación integral en los casos en los cuales hay privación injusta de la libertad. Porque una privación injusta de la libertad no solamente lleva a que existan afectaciones patrimoniales en las personas. Su actividad económica puede ser frenada, sí, pero hay unos bienes superiores a lo económico que no van a ser reparados simplemente con el reconocimiento de esa ruptura a su actividad económica. Ya el profesor Zamorano lo mencionaba, el tema del perjuicio moral, el cálculo del perjuicio moral. Este tema, por ejemplo, en la jurisprudencia colombiana ha sido ampliamente debatido. Tuvimos oportunidad hace unos años de centrarnos en esa discusión de cuál era la prueba del perjuicio moral en el caso de la privación injusta de la libertad. ¿Cómo podíamos reparar a esas personas? Entonces, la jurisprudencia ha adoptado una serie de reglas. Primero, valorar el perjuicio moral es difícil, es prácticamente imposible. Nuestras primeras jurisprudencias se dedicaron fue a construir monumentos y a pedir perdones. Por eso es muy importante todas aquellas medidas de carácter judicial tendientes a que se haga un reconocimiento, que exista la verdad, la justicia, la reparación en relación con los sujetos. Pero como nuestro sistema valora, nos dimos obligación, y aquí le voy a pedir sí, que me ayude en la ponencia, mira la página 52 en el PDF que te pasé, nos tocó diseñar tablas donde hay una variable tendiente a la indemnización del perjuicio moral en caso de privación injusta. Vean ustedes ahí si la podemos ampliar. Esa es la tabla básica, donde jugamos con tiempo de detención y con niveles de relación en relación con la víctima. Entonces, se castiga o se indemniza el perjuicio moral, no en sumas astronómicas de los millones de dólares que hablaba acá el profesor Zamorano, sino con sumas razonables dentro de los cuales estamos ponderando no solamente la afectación moral al sujeto, a la víctima, sino también la afectación que eso pueda tener en el patrimonio público. Son dos bienes que nos toca como jueces valorar. La balanza no puede desproporcionarse en esos casos. Entonces, en el caso extremo, vean ustedes cómo tenemos 5 niveles. El primer nivel se refiere a la víctima misma, a la persona que fue injustamente detenida, a la cual se le violaron sus derechos, a cual que le dictaron medida cautelar, aquel que no fue juzgado en libertad, aquel con el cual jugaron con su libertad dictándole medidas de detención o medidas domiciliarias o medidas restrictivas de su libre movilización. Y no, el fallo que aparece es un fallo con dudas, es un fallo de atipicidad, ¿no? Después de mucho tiempo. Entonces tenemos una tabla donde decimos que si ese señor estuvo más de 18 meses detenido o restringida su libertad efectiva, pues tiene lugar a 100 salarios mínimos. Y si en la demanda también demandaron sus parientes cercanos, ¿no? Sus cónyuges, etcétera, etcétera, ahí viene también una suma proporcional, 50 salarios mínimos. Y si demandaron los parientes en tercer grado, viene una suma, los parientes en cuarto grado. Y aquellos terceros, que es el quinto nivel, que demuestran en el proceso afecto, una relación afectiva, es el novio, es el compañero
de toda la vida, es el amigo con el cual juega, sí, etc. Entonces a ese también le hacemos un reconocimiento. Y de ahí para abajo jugamos con el elemento tiempo de detención para estos efectos, porque fíjense ustedes que calcular el perjuicio moral eso es entrar en especulación. Y tampoco podemos tener en cuenta que se trate de una prueba científica, porque ni siquiera los psiquiatras o psicólogos se dan o tienen la certeza de aproximarnos y darnos elementos suficientes. Entonces la jurisprudencia se fue por creación de tablas para efectos de esta indemnización. Muy bien, sigamos por favor. Entonces, en ese punto, el de la detención injusta es fundamentalmente eso. Cada vez que el Estado, el Poder Judicial toma este tipo de medidas, pues y llega a un fallo que no es condenatorio, llega a un fallo que es un fallo que exonera de responsabilidad, pero tuvo a la persona con medidas cautelares o la tuvo detenida, o etcétera, etcétera, pues entonces se procede a aplicar la Convención Americana, se procede a declarar la responsabilidad del Estado. Veámoslo técnicamente cómo definimos este tema de la libertad, de la privación injusta, hecha esta explicación, un poco para cerrar el tema de privación injusta. Dentro de la ponencia estamos diciendo lo siguiente: la privación injusta de la libertad como configurador del daño antijurídico imputable al Estado constituye una descripción objetiva de una situación anormal de la tutela judicial efectiva, incorporada de manera autónoma en los artículos 9, numeral 5 y 14.6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que claramente determinan respectivamente que toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa tendrá el derecho efectivo a obtener reparación. Y adicionalmente, que cuando una sentencia condenatoria en firme haya sido ulteriormente revocada o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada. El daño antijurídico, ¿cuál sería? ¿En qué se concreta el daño? Que es importante en estos casos porque pueden existir sentencias y medidas de aseguramiento que no sean dañinas, sean pertinentes dentro del ordenamiento. Aquí entramos entonces, de acuerdo con los elementos que acabamos de dar, a decir lo siguiente: en los términos y condiciones de la Convención Americana, el daño antijurídico en tratándose de privación injusta, que es esta primera hipótesis que estamos trabajando, privación injusta de la libertad, ha de entenderse como la lesión definitiva, cierta, presente o futura, determinada o determinable, anormal, a un derecho o a un interés jurídicamente tutelado de una persona, cometido por una autoridad que prive a otra injustamente de su libertad, privación de la libertad que la víctima no está en el deber de soportar, y que afecta no de manera concreta un derecho, puede ser una pluralidad de derechos o de bienes, derechos subjetivos, pero también derechos que nosotros denominamos derechos constitucionales: la honra, el buen nombre, la convivencia familiar, etcétera, etcétera, que lo desprendemos de un análisis constitucional. En esos casos se considera que ahí hay daño antijurídico. Muy bien. Eso sería en cuanto a la primera hipótesis que hemos derivado, que es la privación injusta de la libertad, que vean ustedes que me lleva un poco a reflexionar sobre el sistema penal, sobre la actitud de quienes toman medidas de detención de la libertad, sobre quienes están permanentemente haciendo investigaciones de carácter criminal y adoptan medidas de aseguramiento, medidas cautelares dentro de los procesos penales. Ahí hay una fuente de responsabilidad inmensa del Estado por vía convencional. Es cierto que a una persona no se le puede negar una medida de aseguramiento, no se le puede negar una medida cautelar, una privación, que quien tiene la investigación criminal debe actuar siempre en favor del interés general. Eso es cierto, pero que no se le olvide al que lo haga que eso puede costar.
Y para que no cueste, debe mediar en esa decisión principios constitucionales y convencionales, fundamentalmente como el de la proporcionalidad, el de la necesidad, y no el subjetivismo, que está totalmente proscrito. No es que me parece, no es que hay unos mínimos normativos, no. Es que recuerde usted que está de por medio, es la libertad como bien supremo del ser humano. Muy bien, veamos la segunda hipótesis dentro de la cual se mueve el tema de la responsabilidad. Ya me salgo del tema penal y me traslado a los demás aspectos del proceso, que está en la Convención Americana, que se llama la responsabilidad del Estado, de la Administración de Justicia, por error judicial. Error judicial. Teoría del error. Vicios de la sentencia. Vamos a ver ahora los elementos que me exige la norma convencional. Vicios en el contenido mismo de la decisión, que obviamente tienen el poder suficiente de causar un daño antijurídico. Errores de hecho y de derecho. El desfaz entre lo que es la realidad de las cosas y las pruebas, o la evaluación negativa insuficiente que se hace del acervo probatorio, error de hecho. O el error en la interpretación del ordenamiento jurídico aplicable al caso. El error en la no aplicación del derecho. El error en el desconocimiento de los precedentes que ya daban lugar a la debida interpretación de una norma. Todo ese contexto de hipótesis que pueden darse de una sentencia que ya esté en firme, como dice la Convención Americana, y que haya sido objeto ese error de una discusión interna a través de los recursos ordinarios que las leyes procesales de cada país señalan que se pueden controvertir. Porque no se trata aquí de premiar a quien ha sido negligente en el manejo del proceso. Se está tratando es de reconocer indemnización a aquel a que a pesar de todo actuó de manera consciente, se defendió dentro del proceso, pero el error subsiste. Error de hecho, error de derecho. Veamos cuáles son esos presupuestos. Aquí sí me tengo que apoyar más rápidamente de la presentación. Error. Hay varios elementos que los he deducido de la Convención Americana para que opere el error. El primer elemento que debe concurrir en esta situación, que el error de hecho o de derecho se incurra por una autoridad investida de función jurisdiccional en ejercicio de esa misma función. O sea, que sea un juez administrando justicia en nombre del correspondiente país, que puede ser un juez, que puede ser un tribunal intermedio o que puede ser una alta corte, la corte de cierre, doctor Zamorano, usted que es de la Corte Suprema de Panamá. No hay un juez, no hay una corporación que de acuerdo con la Convención Interamericana esté excluida de responsabilidad por error. Las altas cortes también pueden incluir en error. Y eso es objetivo. El error no es subjetivo, el error es objetivo, porque es de hecho y es de derecho, y eso se puede verificar fácilmente repasando el proceso y mirando el texto de la sentencia correspondiente. Entonces, que se trate, primera exigencia que dice la Convención Americana, que se trate del ejercicio de actividad jurisdiccional. Segundo, que el error haya ocurrido dentro del proceso correspondiente y se haya materializado en una providencia judicial. Tercero, que ese error puede ser, dentro de este análisis, error de hecho, error de derecho, como les había anunciado. Que ese error tenga, desde el punto de vista del derecho,
una posición significativa y trascendente en el desconocimiento del ordenamiento jurídico. No cualquier desconocimiento del ordenamiento jurídico puede convertirse en error que dé lugar a daño antijurídico, porque pueden existir errores intrascendentes, pueden existir errores que fácilmente pueden ser subsanados dentro de la actividad procesal. Pueden existir errores de menor entidad. El error llamado a comprometer la responsabilidad configurando daño antijurídico es aquel que tiene el poder suficiente de desconocer sustancialmente el ordenamiento jurídico. Y ahí lo resaltamos, que el error tenga la fuerza suficiente para hacer que la providencia se torne sustancialmente contraria al ordenamiento jurídico. Que tenga una fuerza determinante para producir el daño antijurídico. Aquí ya viene una situación particular de Colombia que no. Cuarto elemento, que ese error haya sido advertido por la persona destinataria del fallo durante el trámite procesal y para lo cual haya interpuesto los recursos pertinentes y que no obstante la interposición de los recursos no se haya corregido el error. Aquí vale la pena mencionar que el tema de corrección del error, si se advierte dentro de una actividad judicial, dentro de un proceso judicial, no solamente señalan algunas providencias de la Corte Interamericana, no solamente es una carga de la persona que puede resultar afectada con la decisión, sino que también configura un deber claro del juez y lo advierte, que incluso puede hacerlo de manera oficiosa para enderezar el proceso de manera tal que la decisión que corresponda dictar sea la que corresponda en derecho y no una decisión desfiguradora del ordenamiento jurídico. En estos casos de error, pues la reparación también va a que esa reparación debe ser integral. Volvemos al mismo tema, hay que verificar si ese error causó perjuicios materiales, caso en el cual pues tendrán que estar debidamente probados dentro de la actuación procesal para condenar. Igualmente, perjuicios inmateriales, perjuicios morales. En el caso del error no tenemos unas tablas establecidas en Colombia, pero de todas maneras, aplicando precedentes jurisprudenciales, podemos entrar a condenar igualmente por el impacto que haya podido causar en la emoción, en la vida emocional, en el fuero interno de las personas una decisión incursa en error. Viene la tercera hipótesis, para efectos de cerrar esta segunda hipótesis, me voy a permitir leer lo que la ponencia trae de manera concreta en el aspecto jurídico de su conformación. Decimos lo siguiente: el error judicial como configurador de daño antijurídico imputable al Estado constituye una descripción objetiva de una situación anormal de la tutela judicial efectiva, incorporada de manera autónoma en el artículo 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que claramente determina que el error en que hubiera incurrido toda autoridad judicial en una sentencia en firme, que es una condición sine qua non, en firme, da lugar a la indemnización a la víctima. Dice, el error judicial trasladado al ámbito de la responsabilidad del Estado implica la materialización de un juicio en relación con una providencia judicial que se confronta con el ordenamiento jurídico, sus principios y valores identificantes. En este sentido es importante prever que la jurisdiccional, al igual que las demás ramas del poder público, en su función de administrar justicia, se encuentran ligados al orden jurídico y busca hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagradas en el ordenamiento jurídico con el fin de dar eficacia sustancial a sus propósitos y finalidades. Muy bien, estos serían algunas observaciones rápidas sobre lo que es el error judicial. Viene la tercera hipótesis de responsabilidad del Estado juez, y es la que se denomina como responsabilidad por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, que en mi opinión no es más que destacar dentro de la tutela judicial efectiva todas aquellas otras situaciones que no hayan quedado incorporadas como error o como privación injusta. O sea, es la hipótesis que me hace
que la responsabilidad del Estado juez se convierta en una responsabilidad general y no restringida al error y la privación. Me confirma esta hipótesis, por lo tanto, que la gran cláusula de responsabilidad, el gran soporte de la responsabilidad del Estado juez está dado es en la tutela judicial efectiva. Aquí hacemos referencia con funcionamiento defectuoso a todo lo demás que pueda causar daño antijurídico y que provenga de la actuación del Poder Judicial, de quienes tienen esa posibilidad de administrar justicia en nombre de la sociedad. Ahí queda comprendido absolutamente todo. El defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia como configurador de daño antijurídico imputable al Estado constituye una descripción objetiva de una situación anormal de la tutela judicial efectiva. Se configura a partir del daño antijurídico que hubiere sufrido un sujeto como consecuencia del ejercicio de la función judicial del Estado en hipótesis diferentes a privación injusta de la libertad y error judicial, y que da lugar a imputación y por lo tanto a reparación. En los términos de la Convención Americana, el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia ha de entenderse como la lesión definitiva, cierta, presente o futura, determinada o determinable, normal o a un derecho, a un interés jurídicamente tutelado de una persona configurado a partir del ejercicio de la función judicial en hipótesis diferentes a la privación injusta y al error judicial. Estas son, pues, las grandes, diría yo, desde el punto de vista de una organización estrictamente académica, de una visión de desprendimiento y de cirugía del concepto de tutela judicial efectiva, los vicios, las enfermedades, las situaciones anormales en el ejercicio del Poder Judicial que pueden dar lugar a responsabilidad. ¿Y esa responsabilidad qué implica, de acuerdo con la estructura de la responsabilidad? Pues hacer un juicio de imputación, y el argumento de la imputación pues está dado por estos argumentos que les estoy dando, y como consecuencia entrar en un proceso de reparación integral que sería reconocimiento de perjuicios materiales, reconocimiento de perjuicios inmateriales, o sea, daño moral específicamente, y la adopción de todas aquellas medidas de satisfacción tendientes a que en el caso concreto, en razón de la vulneración de los derechos subjetivos de las personas o de los derechos colectivos, porque una decisión judicial por error, ¿no?, o por defectuoso funcionamiento puede ser atentatoria también de los derechos subjetivos del colectivo, pues se produzcan decisiones por parte del juez reparadoras, que se busque la verdad, que se ordene pedir disculpas y los demás que sean pertinentes en cada caso. De esta forma, vean ustedes cómo, si hacemos una aproximación a la responsabilidad del Estado, pues vamos a encontrar que en tratándose de la responsabilidad derivada del Poder Judicial no hay excepciones. Todo lo contrario, lo que hay es un énfasis de la comunidad internacional en que permanentemente, cuando ocurran este tipo de situaciones anormales, se le impute al Estado la responsabilidad y se proceda a su reparación. Un Estado verdaderamente sujeto a los parámetros del Estado social de derecho es un Estado respetuoso no solamente de su orden interno, sino de su orden externo, principalmente el convencional. Y por eso hemos hecho énfasis en que todas estas situaciones que hemos presentado en la noche de hoy, pues hacen relación directa con un respeto a ese ordenamiento jurídico. Ahí debe empezar el ejemplo del ejercicio del poder público. No es tanto la exigencia de la administración al poder administrativo del Estado, que sabemos que por naturaleza es arbitrario. La autoridad administrativa se hizo para ser arbitraria, pero el Poder Judicial se hizo para contener a esa arbitrariedad. Por lo tanto, es inadmisible que quien va a contener la arbitrariedad sea inmune a la responsabilidad cuando ella es arbitraria, cuando ella es groseramente desconocedora de los derechos subjetivos de las personas. Estas son las razones entonces para mostrarles a ustedes, y es un poco la dirección de la ponencia. Ya seguramente ustedes la podrán consultar acá. El doctor Zamorano se comprometió
a abrir una página mañana, o no sé si la tiene ya, ¿no?, donde van a colgar estas conferencias ya con detalle y ya adornadas pues con todos los pronunciamientos de corte interamericana pertinentes que nos vinculan a todos nosotros como miembros de esta gran colectividad que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Muchas gracias.